Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...28 de agosto de 1635... Madrid, en el actual barrio de las Letras. A las 11 de la mañana se verificó el entierro de Félix Lope de Vega y Carpio, primorosamente amortajado con el hábito de caballero de San Juan en el segundo nicho del tercer orden del presbiterio de la iglesia de San Sebastián. Un emplazamiento de lujo porque así lo había dispuesto el duque de Sesa, el mismo que pagó buenos cuartos para asegurar a Lope de Vega un enterramiento perpetuo. Perpetuo, niños y niñas, perpetuo. Bueno, pues no lo busquen, que los curas han perdido a Lope de Vega. Bueno, de hecho, mejor no busquen los huesos de ningún genio del siglo de oro español. Los curas han perdido todos los muertos cultos que les fueron encomendados para su custodia. La cosa de la cultura es que no va con ellos. A los curas y a las monjas, no se les pierden ni un rey, ni un obispo, ni un cardenal. Los tienen a todos localizados, pero no pregunten por Lope de Vega, ni por Quevedo, ni por Cervantes, ni por Velázquez, ni por Calderón de la Barca, ni por Zurbarán, ni por Murillo, ni por Tirso de Molina. Bueno, tenemos la tumba de Luis de Góngora de Puritito Milagro, y porque era un tío de pasta y pudo enterrarse en la capilla privada de su familia en la mezquita de Córdoba. Si no, vamos, ni a este. O tenías dinero y suerte, porque Lope tenía dinero, o los curas no te hacían puñetero caso. Esto de hoy va a ser un cualquier tiempo pasado fue anterior de lo más lopesco y teatral. Vida y muerte de Lope de Vega, aquel trueno vestido de nazareno. Pero por aprovechar la mención a Tirso de Molina, antes de ir a por su colega Lope, una curiosidad que tiene que ver con este señor escritor que se llamaba en realidad Gabriel Téllez, que era fraile y que, siguiendo la costumbre ya citada, fue enterrado en un convento mercedario de Almazán, en Soria. Yo prefiero llamarlos mercenarios en vez de mercedarios. Bueno, pues de ahí a tomar viento los huesos de Tirso. Tirso se perdió para los restos. Bien, pues en Madrid hay una estación de metro que lleva su nombre, Tirso de Molina, en la línea 1, y que está justo en la plaza que también se llama así, Tirso de Molina, en pleno centro de Madrid, donde hubo hasta el siglo XIX un convento de mercenarios en el que estuvo empadronado un rato este autor del que hablamos. El convento lo derribaron en el XIX, y allí quedaron 200 o 300 frailes fiambres que estaban enterrados en el cementerio. Simplemente se abrió la plaza y dejaron los muertos debajo. Cuando en 1920 se iniciaron las obras para hacer esta estación de metro, empezaron a aparecer huesos de frailes muertos por un tubo. Como eran muchos, bueno, pues decidieron que mejor dejarlos. Cuando entren al bonito vestíbulo de esa estación, si es que entran, sepan que detrás de esa azulejería blanca y azul, tan bonita, pues hay mogollón de huesos. Y otra cosa, esa plaza, cuando hicieron la estación de metro, no se llamaba Tirso de Molina, se llamaba Progreso, Plaza del Progreso, desde 1840. Se llamaba así desde que se inauguró. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Claro, pero eso de progreso no le gustaba a la ultraderecha del dictador Franco. A la ultraderecha eso de progresar le suena a comunismo, a revolución. Y cuando el golpe de Estado franquista se consumó, en 1939, cuando cayó Madrid, cuando se instaló la dictadura y la bandera democrática tricolor fue sustituida por la roja y la amarilla que impusieron los fascistas, las autoridades franquistas cambiaron el nombre de la Plaza del Progreso por el de Tirso de Molina. Ya ven, la rancia y radical derecha del PP protesta mucho cuando se están sustituyendo los nombres de calles y plazas dedicadas a golpistas o acciones y gente relacionadas con la dictadura, pero los suyos quitaban nombres como Progreso, que significa avance, adelanto, perfeccionamiento, porque lo que trajeron fue retroceso, involución y empeoramiento. Así que un besito a los antiprogresistas de banderita en la muñeca, que al menos se enteren por qué la llevan. Mr. Facha se sienta a comer y le dejo colores al salvamantel. Ha pedido queso y mostaza y está pintando banderita en todas las tazas. A Mr. Facha le encanta Bertín. Mr. Facha se mea con Joaquín.
El domingo va los coros. ¡La Garriera! Y Despacha ahora se ha juntado con ¡la cofradía! Despacha se define como hetero. ¡Regulinchi! Pero muere por un rabo y un torero. Y vamos con Lope, que vivía muy cerquita de la Plaza del Progreso cuando todavía no era plaza. Vivía en esa zona que ahora es el barrio de las Letras, donde estaba todo el ambientillo teatral de Madrid. Allí vivían autores, actores, allí estaban los corrales de comedias. Lope de Vega tuvo dos grandes pasiones, las letras y las faldas. Las letras le dieron muchas alegrías y las faldas también, aunque salpicadas de algún que otro disgusto porque tenía mal perder con las novias. Uno de esos disgustos se lo llevó el escritor el 29 de diciembre de 1587. Aquel día fue detenido en uno de aquellos corrales de comedias y conducido a la cárcel de la Villa y Corte, de donde no salió hasta mes y medio después y solo para iniciar un destierro de 8 años. ¿Qué había hecho el Fénix de los Ingenios para merecer tal condena? Bueno, pues ser un bocachanclas. ¿Quién no lo ha sido con 25 años? Cuando fue detenido aquel día de diciembre, llevaba años liado con la monísima Elena Osorio, mujer casada con un panoli que andaba desaparecido, y a la vez hija de un espabilado, el empresario teatral Jerónimo Velázquez. En el siglo XVI, ninguna familia decente permitiría que un escritor se arrimara a su hija, mucho menos si esa hija estaba casada, pero los padres de Elena Osorio eran un poquito desahogados y consintieron la relación con Lope de Vega con dos condiciones. Una, que el escritor facilitara sus comedias en exclusiva al empresario para poder estrenarlas en su teatro. Y dos, que si se presentara la ocasión de que la niña se arrimara a algún otro amante más rentable para la familia, que Lope se callara y se aguantara. Y la ocasión se presentó, nada menos que con el sobrino de un cardenal. Lope de Vega ni se calló ni se aguantó, y celoso perdido comenzó a soltar de todo por su boca en forma de soneto que distribuyó por los círculos literarios de Madrid, por tabernas y tiendas, amparado en el anonimato. Una dama se vende a quien la quiera, en Almoneda está, ¿quieren compralla? Su padre es quien la vende, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Bueno, y este soneto es de los finos, porque a la prima de Elena Osorio le dedicó estos versos. Puta después de nacida, puta antes y después. Joder, qué mal perder tenía este hombre. Todo Dios se enteró de la ruptura de Elena Osorio con Lope, de los amoríos de la joven con el sobrino del cardenal y de los tejemanejes familiares para sacar rendimiento a los amantes de la niña. Por supuesto, Lope dejó de venderle sus obras a Jerónimo Velázquez y se las pasó a otro empresario, además de intentar convencer a los actores para que dejaran de trabajar con el padre de su ex. Lope estaba absolutamente despechado. Jerónimo Velázquez denunció al dramaturgo por difamación y el resultado fue la detención, el encarcelamiento y un destierro de 8 años. El autor tuvo que abandonar Madrid o se enfrentaba a la pena de muerte, pero se repuso enseguida y siguió saltando de amorío en matrimonio. Y aún le quedó tiempo, entre esposa y amante, de meterse a cura. ¿Entienden ahora que a Lope le encaje eso que escribió Antonio Machado en las coplas por la muerte de Don Guido? Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el jueves santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno, vestido de nazareno. Pues Lope de Vega era como Don Guido, de mozo muy jaranero y de viejo gran rezador. Cuando se pasó el episodio de Elena Osorio, cuando Lope de Vega se instaló a vivir en Madrid, en lo que hoy es la calle Cervantes, se convirtió en una completa celebridad. La gente venía de fuera para intentar verlo, para pedirle autógrafos, lo seguían por la calle, lo esperaban en la puerta de su casa. Al menos en aquella época se libró de hacerse selfies con sus admiradores porque entonces no había móviles. Además, se puso de moda entre sus fans tener retratos de Lope de Vega en las casas, como quien pone un póster de Taylor Swift. Así que su rostro era casi tan conocido como el del rey, que por aquel entonces era el Tolai de Felipe III, y después el impenitente ligón de Felipe IV, su hijo. Por cierto, un apasionado del teatro.
Lope se convirtió en un icono con patas, un mito. Era el autor más célebre, el más rico. Vivía en una casa de 200 metros cuadrados con 2 criadas y una cocinera. Pero bueno, él decía que su casa era modesta y su vida sobria. Escuchen. Con 2 flores en un jardín, 6 cuadros de pintura y algunos libros, vivo sin envidia, desengañado de la grandeza. Será cínico el tío. En fin. En realidad, el envidioso era él. Muy celoso en sus numerosas relaciones amorosas y muy envidioso de los éxitos de los demás autores, pese a que el más exitoso era él. El monstruo de naturaleza, gran piropo que le dedicó Miguel de Cervantes. El fénix de los ingenios, como lo llamaron otros. El autor al que dedicaron hasta una oración que decía: creo en Lope de Vega todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra. Bueno, pues este Lope de Vega no soportaba la más mínima crítica ni se alegraba de los triunfos teatrales de los demás. De su vecino Cervantes llegó a decir que ningún poeta hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. Que sí, que Lope fue un dramaturgo inigualable y todo lo que ustedes quieran, pero a ver, cualquiera lo aguantaba. Cierto que en el siglo de oro español había una rivalidad tremenda entre escritores y trataban de ganarse al público por encima de todo, porque los espectadores no eran tan educados como ahora. Salvo alguno que se pone a mirar el móvil o le pita la alarma del reloj para tomarse la pastilla, por lo general la gente se comporta. Ahora, pero antes no. Antes había mucha bulla en los corrales de comedias y los espectadores te montaban un pollo como no les gustara la obra. Lope sabía cómo mantener muy buenas relaciones con determinados espectadores que se encargarían de manejar a los demás. En los corrales de comedias se llamaban mosqueteros a unos espectadores, se supone que muy entendidos y muy broncas, que según reaccionaran, la obra quedaba condenada al éxito o al fracaso. Y Lope de Vega, por ejemplo, siempre intentaba llevarse muy bien con los mosqueteros, no sólo para que aplaudieran sus obras, sino para que arruinaran las de un autor al que Lope de Vega odiaba, a Ruiz de Alarcón. Hubo una vez, en un estreno de Ruiz de Alarcón, que un mosquetero reventó una bolsa de líquido pestilente, una especie de bomba fétida, y todo el mundo salió por pies del corral de comedias. Ruina total de la obra. Siempre se sospechó que Lope pagó para que tiraran la bomba fétida. Arrieros somos y en el camino andamos, y cada quien tendrá su merecido. Pero a Lope le tocó morirse, como a todo quisque, y pese a la que se montó en Madrid con su entierro, pese a su fama y a sus miles de admiradores, sus restos están perdidos. Y la culpa de que se pierda un muerto siempre es de los vivos. El lugar lógico para el enterramiento de Lope de Vega era en la iglesia del convento que había al lado de su casa, en las Trinitarias, a donde ya había ido a dar con sus huesos Cervantes casi 20 años atrás. Además, en ese convento guardaba clausura la hija de Lope, Marcela. Luego, ese parecía el sitio lógico porque era el que le correspondía. Pero eso era muy poca cosa para Lope. El recinto de las Trinitarias era bastante cutre, pequeñajo, pobretón, y Lope quería para su entierro un lugar de más postín. Unas manzanas más allá de su casa estaba, bueno, aún está, el templo de San Sebastián, en la misma calle de Atocha. Lo habían construido hacía poco y era de superior categoría, un lujazo de templo, y a él le pareció el más oportuno para sus ilustres huesos. El Ayuntamiento de Madrid pretendió volcarse en hacerle un homenaje fúnebre como correspondía al genio de Lope de Vega, pero llegó el Consejo de Castilla, el gobierno para entendernos, y dijo que nanay, que los honores que se le dedicaran fueran los justitos, porque Lope había sido un gamberro, metido en montones de líos, detenido, encarcelado, desterrado y con demasiadas novias para ser cura. Eso sí, lo que no pudo impedir el Consejo de Castilla es que se reuniera un gentío de miles de personas para acompañar a Lope en su último viaje. El primer biógrafo de Lope, un discípulo suyo con fama de exagerado, Juan Pérez de Montalbán, escribió que la cruz que presidía el cortejo fúnebre había llegado al templo de San Sebastián cuando el cuerpo del escritor aún no había salido de su casa.
Calle y templo no es que estuviera muy lejos, pero bueno, al menos hubo que recorrer 200 o 300 metros a pie porque el cortejo tuvo que pasar junto a los muros del convento trinitario donde estaba la hija en clausura para que la muchacha se acercara a una ventana enrejada y despidiera los restos de su padre. Hay una pintura muy conocida que recoge ese momento, es un cuadro de Ignacio Suárez que está en el Museo del Prado, muy grande, 3 metros por 2 metros, que se titula así: Sor Marcela de San Félix viendo el entierro de su padre. Lope de Vega quedó perfectamente enterrado y perfectamente muerto, y al contrario de lo que ocurrió con el pobre Miguel de Cervantes, con una sepultura identificada y localizada. Como dije al principio, el mecenas de Lope, el duque de Sesa, pagó sus buenos cuartos para un enterramiento a perpetuidad, y puesto que la iglesia de San Sebastián sigue ahí debería seguir también Lope de Vega, pero no. A Lope la perpetuidad le duró 2 siglos. Se percataron a mediados del siglo XIX de que el muerto había volado, cuando este país quiso rellenar con celebridades un panteón nacional de hombres ilustres. Fueron a buscar a Lope de Vega, de acuerdo a la documentación que se conservaba, el segundo nicho del tercer orden debajo del presbiterio, pero, sorpresa, ahí había una lápida que decía: Señora Ramiro y Arcayo, hermana del vicario general de Madrid. Buah. Habían sacado los huesos del Fénix de los Ingenios en lo que se conocía como mondas de parroquia, que consistía en deshacerse de los huesos antiguos para que la iglesia pudiera volver a vender el nicho a otros que se creyeran lo de la perpetuidad. Porque los curas no te dicen una verdad ni dormidos. Su única religión es el dinero. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que te de moda se lo Hasta que no existieron cementerios municipales decentes, la muerte estuvo en manos de la multinacional católica, que recogía dinero a manos llenas con el trapicheo, venta y reventa de tumbas. Los más pudientes pagaban por enterrarse en las iglesias creyendo que así llegarían antes al cielo, y los muy memos han acabado dando con sus huesos en la basura. Como había escasez de espacio y las iglesias se llenaban enseguida de muertos, había que ir sacando restos para revender el nicho. Esos restos extraídos se llamaban mondas de parroquia, que luego iban a un agujero o se tiraban en los arrabales. La pregunta es: ¿nadie tuvo en cuenta que al margen de que se hubiera pagado por una perpetuidad, esos huesos que estaban sacando eran de uno de los más geniales autores del Siglo de Oro? Pues no, nadie. Sería muy fácil echarle la culpa al peón que se encargara de esas cosas en la iglesia, que seguramente sería una persona sin estudios y pobre. Una persona a quien le traía al pairo Lope de Vega el Siglo de Oro y el perro del hortelano. Bastante tendría con sacar unos cuartos para comer. Los directos responsables, los culpables de que se hayan perdido los huesos de Lope de Vega, fueron los curas que gestionaban el templo de San Sebastián en el momento en que se perdieron. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos? A ellos se les entregó en custodia los huesos de Lope y no supieron custodiarlos. El gran cronista de Madrid, Ramón Mesonero Romanos, que era muy sentido para estas cosas, escribió: Este lamentable descuido, esta criminal profanación, nos priva ahora de mostrar a los extranjeros el sepulcro del Fénix de los Ingenios. Tampoco sé por qué se preocupaba Mesonero Romanos tanto por los extranjeros, pero bueno. Y aunque Lope de Vega está perdido sin remedio porque su tumba la utilizaron para enterrar a la hermana de un cura, si alguien quiere encontrarlo, pues que llamen a Ana Botella, la mujer de Aznar, que es alumtra. Es única inventándose la recuperación de huesos de escritores. Si a Lope le hubieran enterrado en el convento de las Trinitarias, con Cervantes, por el mismo precio que se inventaron que habían encontrado a Cervantes, podrían haber encontrado también a Lope de Vega. ¡Qué paradoja, con lo mal que se llevaban! Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos? ¿Cómo puedes en ese amasijo de huesos? ¿Cómo puedes en ese amasijo de huesos? Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós.
Vamos con la primera historia con sonido de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. Nuestra cara A es el tema principal de la banda sonora de la película sobre Lope de Vega que protagonizaron Alberto Amán, Pilar López de Ayala y Leonor Watling en 2010. Fue precisamente la pareja de Watling, el cantautor uruguayo Jorge Drexler, el que compuso la canción para la película, un tema titulado Que el soneto nos tome por sorpresa, que acabó ganando el Goya a Mejor Canción Original. Merecidamente, ¿eh? Tanto que me callo ya y escuchamos la canción. Ah, pues me callo yo también. Venga. Vamos allá. Entrar en este verso como el viento que mueve sin propósito la arena, como quien baila que se mueve apenas por el mero placer del movimiento, sin pretensiones, sin predicamento, como un eco que sin querer resuena, dejar que cada sílaba en la oncena encuentre su lugar y su momento, que el soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado, como nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados, así el amor. Igual que un verso empieza sin entender desde dónde ha llegado. Que el soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado, como nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados, así el amor. Igual que un verso empieza sin entender. Contarte el arte. Ana Valtierra. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Si nuestro protagonista es una celebridad del siglo de oro español, pues seguro que hay alguna historia con mucho arte en torno a él, y esto de gigolo le viene Es que no puedo, me está entrando la risa con la música. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, seguro que nos pone al día con alguna historia genial. Hola, Ana, ¿de qué vamos pues, hoy? Hola, Nieves. Bueno, hoy vamos a hablar, pues la canción bien lo decía, del genio, del galán, de la estrella mediática del siglo de oro, de ese hombre que en una época en la que no había redes sociales ni selfies creó un retrato suyo que le sirvió para hacer el mejor de los marketings en la época. Y sí, es él, es Lope de Vega. Lope, con todos los gritos, sí. Bueno, si Lope de Vega viviera hoy, tendría una cuenta en redes sociales con millones de seguidores, posaría seguro con cara de intenso junto a su pluma y un manuscrito, y en su biografía del perfil pondría algo como poeta, dramaturgo, sacerdote, caballero de Malta, genio, figura y eterno galán. Y lo mejor de todo, Nieves, es que no sería mentira, sería todo verdad. O sea, que habría que darle la razón, ¿no? Sí. Lope fue un maestro en el arte de la autopromoción mucho antes de que existiera eso que llamamos marketing literario hoy. No solo revolucionó el teatro español con sus comedias, sino que se convirtió en una estrella mediática del siglo de oro, en parte gracias a los retratos que encargó o permitió difundir. Porque Lope no solo escribía sobre otros, sino que él era su mejor personaje. Es decir, él era capaz de ser una obra en sí misma, ¿no?, de teatro. A diferencia de otros autores de su tiempo, Lope de Vega tenía claro que el público debía ponerle cara y que eso era era una de las claves de su éxito. Por eso cuidó tanto su imagen y sus retratos. Qué genio. ¿Y eso cómo se hace o cómo lo hizo él? Pues mira, empezó a incluir su retrato en los libros que publicaba a finales del siglo XVI, unos cuidados retratos que contaban la historia, por supuesto, de su grandeza.
Su primer retrato lo mete en la portada de su novela pastoril Arcadia en 1598. Se puede googlear para ver cómo es. Es un grabado donde está elegantemente vestido, con la clásica esta lechuguilla, que es el cuello este enorme que se usaba en la época. Bueno, hasta ahí bien, porque se pone guapo y se pone apañado, como haríamos todos. Pero se retrata dentro de una orla formada por una caña y una serpiente que se muerde la cola, que es símbolo de la inmortalidad. Y debajo tiene el cuajo de poner en latín: ¿qué puede la envidia contra la humildad? Bueno, atenta a esta jugada, porque Lope de Vega, que tiene aquí 36 años, se presenta como un pobre y humilde hombre, perseguido por la envidia de sus enemigos. Así que no me extraña que Góngora, cuando ve esto, directamente quisiera sacrificarle ritualmente y con mucho dolor, porque era para darle un guantazo. Porque encima, humilde Nieves, lo que se dice humilde, precisamente no era. Pero bueno, agárrate bien a la silla, Nieves, ¿sí? Porque este viaje no ha hecho más que comenzar. Me agarro. O sea, lo que tenía un ego muy gordo, por lo que veo. ¿Y siguió promocionándose con más retratos? Uy, vamos, esto fue un no parar. O sea, en 1602, Qué bárbaro. En la edición del libro Isidro, poema castellano, se retrata otra vez. Esta vez aparece dentro de un medallón con una calavera laureada encima y la inscripción: en la muerte es más segura la fama. Lope ya sabía que los poetas en vida son objeto de envidias, pero nos dice que su legado va a ser eterno. Es decir, es una especie de Nieves de envidiadme malditos, que viviré tras mi muerte y ahí os moriréis del asco todos, ¿no? Pero bueno, aquí no paró la cosa. Poco después se marcó un Ordagua grande. En 1609, en la primera edición de La Jerusalén conquistada, va un paso más allá y se retrata en forma de busto, atenta, en el interior de un arco de triunfo romano, decorado con victorias aladas y un escudo de los Carpio. ¿Vale? No tenía límite este hombre, ¿no? No, desde luego no tenía límites, y además es que, claro, iba provocando pues muchas reacciones, ¿no? Sus contemporáneos se burlaban mucho de estas pretensiones tan pomposas, por supuesto. En este caso, como se retrata con el supuesto escudo de la familia de los Carpio, porque claro, con ellos compartía apellido y no se sabe si muy bien sin linaje, ¿vale? O sea, pues esto era dudoso, ¿no? Pues se aprovechaban para reírse de él. Este escudo tiene 19 torres, aparecen representadas 19 torres, por lo que Góngora va a escribir: por tu vida lo pillo, que me borres las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Ahí queda eso. Me encantan los guantazos que se daban en forma de verso, ¿eh? Desde luego Lope de Vega, capacidad para adornarse bien, eso está clarísimo. No, un absoluto genio. Y capacidad, Nieves, para reinventarse, que era algo increíble. Sabemos que Lope de Vega estuvo enredado en varios escándalos amorosos, lo has mencionado tú, que le valieron algunos destierros por encamarse con quien no debía. Pues de repente dio un giro a su vida, o un medio giro aparente, y de galán rompecorazones pasó a ser, en 1614 y a los 52 años, o sea, sacerdote. Bueno, es verdad que, claro, que una cosa no excluye a la otra, podía seguir teniendo, sí, sus escarceos amorosos. Pero bueno, por si fuera poco, en 1627 le llegó un nuevo título que reforzó su imagen de escritor consagrado. Fue nombrado Caballero de la Orden de Malta. Este honor no era poca cosa. La Orden de Malta no implicaba vida monástica estricta, pero sí exigía cierta autoritas, ¿no? Para Lope significaba reivindicar su honor, marcar su posición social y reforzar su figura como un hombre de letras y de fe, por supuesto. Entonces, si antes había sido un poeta apasionado y polémico, ahora se presentaba como un hombre de prestigio y de virtud. Y, por supuesto, no lo dudes, se hizo pintar. Hombre, claro, con este nuevo estatus. En este caso, por Juan van der Hamen, un pintor de la corte madrileña. En este retrato, tú fíjate qué cambio, porque Lope aparece vestido de negro, con pose serena, con pose digna, y sobre su pecho resplandece la cruz blanca de 8 puntas de la Orden de Malta, el símbolo de su nuevo estatus. En las manos sostiene unos papeles, posiblemente unos manuscritos, o sus propias obras, pues reafirmando esta identidad literaria.
Por lo que describes, por lo que estás contando, se ve ahí un cambio en este retrato con respecto a los anteriores, ¿no? Bueno, claro, así es. Efectivamente, la composición es que es muy sobria. Ya no hay adornos alegóricos que solía usar en su juventud. Ya no hay fénix, ni laureles, ni calaveras con coronas laureadas, ni torres. Lope ya no necesita artificios. Su presencia ya nos lo dice todo, ya vale todo, ¿no? Este retrato representa el punto culminante de su carrera y su transformación pública en apariencia, porque luego ya has dicho tú que ya seguía haciendo sus cosas, ¿no? No es el Lope provocador de sus años mozos, sino el escritor respetado, que tras décadas de éxito y polémica se muestra como un hombre de letras y fe, con un legado pues que está asegurado. Este cambio de imagen también tuvo un componente estratégico. En su vejez necesitaba consolidar su prestigio, protegerse de las críticas y, oye, ¿por qué no? Asegurar que su nombre quedara grabado en la historia, no solo como un dramaturgo brillante, sino como un hombre de honor, que era algo que importaba en la época, ¿no? Como curiosidad, diré que este retrato estuvo perdido durante muchos años hasta que fue redescubierto en Múnich por el profesor Benito Navarrete, que es colega de mi departamento. La obra había estado anteriormente atribuida a Eugenio Cajés, pero la preparación del lienzo, los rasgos marcados del rostro y otros detalles, bueno, pues denotaban la mano de Juan del Hamen, así que se hizo la reatribución. Así que ya ves, Nieves, si Lope de Vega hubiera vivido en esta época, lo habría petado en las redes sociales y habríamos tenido un influencer literario de primera línea. Estoy segurísima. Y bueno, esta ha sido una magnífica oportunidad para conocer también a este trueno, no solo a través de su obra y de sus gamberradas en vida, sino a través del ego que trasladó a sus retratos. Menos mal que estabas tú aquí para contárnoslo. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Nieves, siempre. La invitada, con Jesús Pozo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Momento para Jesús Pozo y su invitada, que además ya sé que está Jesús Pozo, el ideólogo de este programa, el alma de cualquier tiempo, que está especialmente satisfecho de haberla entrevistado. Hola, Jesús. Hola, es que creo que es un lujo tener con nosotros la opinión de Irene Pardo, una de las mayores expertas en la gestión del teatro en España y directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Lo mejor de lo mejor en el teatro clásico y del siglo de oro. Y además, porque es paisana de Almería y me gusta que de vez en cuando me salga ese chauvinismo provincial. Nada, de chauvinismo nada. Bueno, empieza a hablarnos de Lope de Vega. Cuentan que con 5 años ya leía latín y castellano perfectamente y sus primeras comedias también las escribió muy pronto. De los autores con más, bueno, de hecho es el autor con más obra, que era un hombre con mucha curiosidad, muy entusiasta, muy enamoradizo, desde luego, y seguramente muchos de los escritos que nos han llegado están muy tamizados o pasados por los ojos de tantas mujeres con las que, bueno, pues con las que estuvo, y yo estoy convencida de las que aprendió mucho. Una de sus mujeres, su padre era autor de comedias, o sea que había mucha relación también teatral. Vamos, hay un abanico de personalidades y de tramas que muy probablemente muchas las vivió él en primera persona. Lope no escribía de oídas, que esto es una cosa que a mí siempre me fascina. Y claro, es que son comedias maravillosas, porque son de una belleza maravillosa, pero es que son tratados sociológicos del siglo de oro. Desde luego Lope de Vega listo era un rato largo de listo, ¿eh? Además supo ahí aprender de las mujeres con las que estuvo, ¿no? Sí, y algunas de las mujeres con las que convivió eran de lo más contemporáneas. Podrían estar paseándose hoy mismo por el barrio de las Letras. Pero es que a través de la obra de Lope se conoce al personaje. Eso es, yo creo que ahora que está tan de moda la autoficción en el teatro, es que Lope hacía mucha autoficción. Se ve, hay escritos en los que no deja a sus mujeres en muy buen lugar, pero hay otros escritos en los que habla de ellas con un amor y una devoción infinita y pone en sus palabras, bueno, pone en boca de los personajes femeninos, pues eso, unos pasajes que son preciosos. Personajes de mujeres valientes como es la Laurencia, que bueno, tiene mucha discusión el tema, pero es una mujer valiente que después de ser forzada y violada arenga
a lo que es una venganza que en definitiva es como una justicia social, ¿no? No solo es una venganza violenta personal, sino como una manera de enfrentarse al poder, y eso es muy potente, muy potente. En Lope hay mujeres increíbles. Pero no te pierdas ahora lo que dice Irene Pardo de cómo los artistas actuales tienen en Lope también a un precursor. La obra de Lope es factible para cantarla en rap, para bailarla en hip hop y para hacer un espectáculo de circo o para lo que quieras, porque Lope tiene una obra, primero, tan extensa, que trata tantos temas, que es de una belleza de la palabra enorme y de un ritmo y una armonía y una melodía, que es que yo de verdad animo a los artistas, es parte de mi interés, o sea, parte de mi ilusión y de mi vocación por estar dirigiendo el festival, es tratar de acercar todo a Lope, por ejemplo, a muchos más, pero a Lope, sin ninguna duda, al imaginario artístico de muchísimas personas que se dedican pues a las artes escénicas, y que a veces, también por lo que hablábamos de lo mal que se nos ha, lo mal que se ha inculcado el siglo de oro en nuestra educación, lo sienten tremendamente ajeno. Sienten que no va con su estilo, sienten que no van a encontrar nada en esos textos, y es todo lo contrario. Desde luego esta es una prueba más de que, vamos, no sé ahora, pero a nosotros desde luego no nos explicaron lo divertido que era el siglo de oro. Creo que también hay un problema muy profundo en la sociedad española, y es a veces la falta de la falta de entendimiento de tu propia historia. También creo que es una historia que a través de la educación no se ha contado como se debería. En fin, o sea, ponernos a chavales de 14 años a leer el libro del Buen Amor, o unas lecturas de los textos de como el Lazarillo, como la Celestina, fuera de una explicación de su contexto, fuera de una explicación de esa sociedad que se vivía, y ponerla en sintonía con lo que sucede en el momento en el que tú lo lees. O sea, el siglo de oro no se puede leer sin crear este puente entre los siglos XVI y XVII y ahora el siglo XXI. Pero atenta, que Irene Pardo se moja y va todavía más allá. Si nosotros hubiéramos tenido incluso, por supuesto, el franquismo, pero si hubiéramos tenido una transición más moderna y más intelectual y más artística, pues seguramente esos textos nos hubieran llegado contextualizados de otra manera y no hubiéramos tenido que vivir la herencia de unos textos que claramente fueron usados para generar una identidad española que tenía que ver con el honor, con la honra, con lo violento, y muy mal explicados, bajo mi punto de vista. Y esto ahora creo que, lo digo por esta pequeña luz de esperanza, creo que ahora mismo se están revisando y se están resignificando muchos textos, que no digo de cambiar el texto, digo de reinterpretar esos textos, y están empezando a ser mucho más, ¿cómo te diría yo?, ser más deseados por la creación actual. Pero hay futuro, porque hay mucha gente del arte mirando a los clásicos en general y a Lope en particular. Ahora mismo estamos viviendo un momento que a mí me parece fascinante, que es de muchísimos artistas en teatro y en danza y en música y en circo, que empiezan a mirar el siglo de oro y empiezan a mirar esos textos y el tratamiento de la mujer y el tratamiento de la marginalidad del siglo de oro, toda esa sociedad lumpen increíble que estaba en los márgenes, que en definitiva son los márgenes los que hacen el centro, no el centro a los márgenes, y están descubriendo primero la belleza de los textos, desde luego, y segundo, cómo les interpelan todas esas historias, de modo que nuestro siglo de oro debería de haber sido, para unas generaciones como la mía, por ejemplo, o como la tuya, debería de haberse explicado con un sentido artístico y con un sentido sociológico, no solo con un sentido literario. Recordemos que no está hablando aquí cualquiera, que nuestra invitada es una autoridad maravillosamente divulgativa, además, porque Irene Pardo es directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Sí, y tiene un especial empeño en que los espectadores que van al festival sean parte activa. También hay algo que para mí es muy importante y que trabajamos mucho en el festival para que eso suceda, que es las personas que asisten al festival no son solo espectadores y espectadoras
pasivos. O sea, yo quiero que se suban al escenario, quiero que participen que sean, que sean personas activas del festival, que sientan que es su festival y que tú te puedas subir, como hicimos el año pasado, a hacer un paseo táctil al corral de comedias, o puedas leer textos encima de un escenario, o puedas hacer un taller de gastronomía del Siglo de Oro con las recetas del Quijote. Eso solo te lo da los encuentros en vivo y relacionarte con otras personas. Y en esos talleres, por ejemplo, pues de pintar, que para los niños cogemos obras de teatro clásico, carteles de teatro, que son como históricos, y nos ponemos a dibujarles y les explicamos quiénes son los personajes y quiénes son los autores, están sus padres o están sus abuelos, y generamos una convivencia, porque se está perdiendo la convivencia. Y va más allá todavía, reivindica menos grabar con móvil y más creatividad de todos y para todos. Ahora mismo, por ejemplo, son geniales los festivales de música, pero también es verdad que un festival de música de repente también lo estás viendo con el móvil encendido. O sea, hay miles de personas grabando con el móvil lo que pueden estar disfrutando en directo. Entonces, hay como para mí una perversión un poco de eso. Y eso también se quita haciendo que las personas participemos de un hecho artístico. Es que participar de un hecho artístico, o que hubiera teatro, que eso es lo deseable, en las aulas, o danza, eso no quiere decir que queremos que todas las personas sean artistas, ni bailarines, ni coreógrafos, ni directores de teatro. Lo que queremos es que las personas sean más creativas. Desde luego no se puede decir más alto, pero no se puede explicar mejor. Sobre todo porque el teatro es que permite esa participación. Así es. Bueno, vamos a terminar con mi reivindicación de orgulloso almeriense. Aprovecho la charla con mi paisana Irene Pardo para recordar a otro almeriense que fue el primero en demostrar la importancia que tiene el Siglo de Oro y el teatro en la educación y en la generación de cultura. Homenaje a Antonio Serrano, con el que yo mismo colaboré en la puesta en marcha del primer Festival de Teatro del Siglo de Oro en 1983 en Almería, y que luego, años más tarde, dirigió Irene Pardo. Si hay un oasis en España, en este sentido, en un espacio público de enseñanza pública, pues es Antonio Serrano, en Almería. Y lo que sucedió con Antonio Serrano, crear unas jornadas de teatro, un festival que llegó a ser en su momento, después de Almagro, el más importante de teatro del Siglo de Oro. Eso fue fruto del entusiasmo y de la sabiduría de una persona que entendía que el teatro hay que leerlo y que el teatro hay que verlo y hay que estar en relación con él. Es que yo cuando pienso ahora que José Carlos Plaza vino a mi aula del instituto, o los hermanos Gutiérrez Cava, o María Jesús Valdés, yo lo cuento ahora, pasados 30 años, y la gente de mi entorno se sigue alucinando con esto. La tristeza de esto es que las administraciones locales, andaluzas, no vieran la importancia de este evento cultural en Almería y no le dieran todos los recursos necesarios, porque a veces lo más difícil es el contenido y las personas que lo gestionan, y eso lo tenían. Solo tenían que haber dado recursos. Qué raro que en Almería pasen por alto la cultura, ¿verdad? Así es. Sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? En fin, pues qué decir. Magnífica conversación, magnífica invitada, magnífico todo. Yo quiero ir ahí, ¿eh? Yo este año no me pierdo el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y tú tampoco. Así Desde que luego. Vamos pillando sitio. Muchas gracias, Jesús. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. ¿Qué tiene que ver la mierda con el teatro? ¿Por qué eso de desearse entre actores mucha mierda? Pues de todo esto va nuestro cuento de hoy, aprovechando que tenemos como protagonista al fénix de los ingenios teatrales, don Félix Lope de Vega y Carpio, que nos dejó una ingente producción teatral. Casi todo el mundo sabe a estas alturas que eso de desearse mucha mierda viene de hace más de 4 siglos. No está del todo claro el origen, porque es la típica cosa que pasa de boca en boca y nadie apuntó cómo empezó. Ahora escuchamos mucho eso de desearse suerte en los estrenos de teatro, de cine, de televisión, diciendo mucha mierda, pero al parecer todo empezó como un grito de alerta, algo así como ¡mierda, mierda! La explicación más extendida y la más urbana, que no tiene por qué ser la cierta,
Dice que si en el camino hacia el corral de comedias había un reguero de estiércol de los animales en la calle, significaba que mucha gente había ido a ver la obra porque llegaban en carruajes y carretas. Y claro, los animales iban cagando por el camino. Luego la costumbre era y es desearle a los actores, al director, a los autores eso de mucha mierda, porque es lo mismo que desearles que vaya mucha gente a ver la obra. Esta versión puede valer, pero hay otra rural y con pintas de ser la buena. Oh, poop, 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 poop. Esa versión rural tiene que ver con los cómicos de la legua de aquellos siglos XVI y XVII que iban buscando de pueblo en pueblo lugares donde hubiera más gente para representar y recoger más propinas. En aquellos tiempos no cobraban, solo pasaban la gorra. Si no les habían contratado previamente, ellos iban observando los caminos de entrada a los pueblos y a las aldeas, y si veían mucho estiércol reciente, mucha caca, significaba que a ese pueblo habían llegado muchas caballerías o bueyes o cualquier otro tipo de ganado porque se estaba celebrando una feria o un mercado y por tanto allí habría mucha gente. Por eso, al detectarlo decían ¡mierda, mierda! Y hacia donde les dirigieran las cacas, bueno, pues allí representaban. El teatro era muy importante en los pueblos en aquella época porque el 90% de la gente era analfabeta. ¿Cómo se divertían si no sabían leer ni sabían escribir? Pues esperando como agua de mayo que llegaran al pueblo los que llamaban los cómicos de la legua, o sea, los actores. Esto de los cómicos de la legua les tiene que sonar porque aparecen en el Quijote. Por cierto, hasta mediados del siglo XVI el teatro se hacía en la calle, en las plazas, pero llegó un momento en que los comediantes, los actores, empezaron a buscar espacios donde actuar con tranquilidad, sin la bulla de la calle, y sobre todo para poder cobrar entrada. Los primeros sitios que se habilitaron fueron las zonas traseras de las casas, las zonas reservadas para los animales, o sea, el corral. Por eso en Castilla se llaman corrales de comedias porque eran literalmente corrales donde se guardaban los animales. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Los cómicos de la legua eran los que llevaban la diversión de un lado a otro, los que transmitían la cultura, pese a que la multinacional católica les echó encima tan mala fama que hasta prohibieron que los actores fueran enterrados sagrado, en cementerios, con tierra bendecida. En el mundo rural la vida era sota, caballo y rey, trabajar, trabajar y trabajar. Por eso agradecían tanto cuando alguien llegaba para entretenerles. El poco tocino que tenían o la olla de berzas que tuvieran al fuego lo compartían de mil amores si por el pueblo, por la venta o por el cortijo se arrimaba una compañía de farsantes que representara algún retazo de comedias de las que triunfaban en la villa y corte. Y como pasa siempre y en todas partes, entre los cómicos de la legua también había clases. Los había de primer orden, que trabajaban en las llamadas compañías reales y de título, que estaban avaladas por la corona, autorizadas por el Consejo de Castilla y que eran muy escasas. Eran la élite teatral, porque actuaban en la corte y en grandes ciudades. Disponían de buen vestuario y mejores sueldos, y eran las compañías que estrenaban las obras que escribían autores como Lope de Vega. Era el teatro al servicio del poder. Luego, los cómicos de la legua, los actores ambulantes, copiaban retazos de esas obras y eran las que representaban por los pueblos. When I sing this song, y'all, singing it for my baby. She's the only one who can bring me joy. That's why I sing these happy songs. They go. Y esos cómicos de la legua se agrupaban en compañías, o iban de dos en dos, o incluso había monologuistas. Las distintas modalidades de grupos tenían nombres muy graciosos. El bululú, la gangarilla, el cambaleo, el ñaque, el guirigay. Dependiendo de cuántos farsantes se integraran en la compañía, tenían uno u otro nombre. El bululú era lo más arrastrado de la profesión de actor. Era un tío solo, una especie de monologuista que iba a pie y que recitaba malamente algún retazo de comedia o una loa. Quevedo definió el bululú como un bufo farandulero miserable. Hombre, tampoco es eso, pobre hombre.
Y luego estaba la farándula, que aunque ahora ha quedado para definir la profesión y el ambiente que rodea a los actores, antes farándula era casi una compañía teatral, pero ni tan nutrida ni tan importante. Y una curiosidad. Agustín de Rojas, que fue el que en su obra El viaje entretenido enumeró y definió hasta 8 tipos de teatro ambulante, definió así el ñaque. Ñaque es 2 hombres que no llevan sino una barba de zamarro, tocan el tamborino y cobran a ochavo. Estos hacen un poco de un auto, un entremés, y dicen unas octavas y 2 o 3 loas. Viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos, comen hambrientos, espúlganse en verano entre los trigos y en el invierno no sienten con el frío los piojos. Este es un texto de 1603 y ¿a qué les habrá sonado a algunos eso de viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos? Bueno, pues lo mismo a la gran farandulera, lectora y ambientadora musical de este programa, Emma Vallespinós, le apetece sacarles de dudas. Mientras, por favor, un respeto a los actores de hoy, que vienen de aquellos cómicos de la legua que transmitieron cultura a cambio a veces de un trozo de longaniza. Gracias a ellos, los más zoquetes tuvieron noticias de grandes héroes y de gloriosas historias. Historias con sonido, cara B, con Emma Vallespinós. Y vamos a ir terminando como siempre, con música, con la cara B. Y recojo el guante y nuestra cara B será Cómicos, el tema que Víctor Manuel escribió inmediatamente después de la huelga de actores. En febrero de 1975, con Franco todavía vivito y coleando, los actores y actrices decidieron plantarse, parar, no volver a levantar el telón, ni reemprender los rodajes, ni rodar tampoco programas de televisión hasta que sus derechos laborales fueran reconocidos, hartos como estaban de trabajar todos los días de la semana con hasta 2 pases diarios y no cobrar ensayos, ni viajes, ni dietas. La huelga duró 9 días y las reivindicaciones todavía tardaron en llegar. Víctor Manuel les compuso esta canción que empieza con el viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos, que citabas hace un momento. La canción dio título al álbum que publicó Víctor Manuel en el 76. Sabía yo que había muy buena historia detrás de buena. esto. Sí. La escuchamos, pero antes nos despedimos. ¿Quiénes? Pues el equipo médico habitual. Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y Nieves con Costrina. Yo misma, que no me gusta perderme estas. Adiós. Cómicos, duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Discutía en el café la interminable cuestión de si son o si no son. Juntos deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función. Cómicos, duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Después de tanto silencio representan su papel. Llenos de polvo los pies han puesto precio a su piel. Codo con codo se hará la cultura popular. Aunque les cubran de sal, la semilla crecerá. Cómicos, duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder.
Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.